meditación de hoy va a estar basada en el pasaje que leímos hace rato, Hechos capítulo 2, desde el versículo 41 hasta el 47. Hechos 2, desde el 41 hasta el 47, pero solamente vamos a volver a leer los primeros dos versículos, Hechos 2, 41 y 42. Y se los leo, hermanos, en voz alta. Quien tenga la versión 60 puede seguirme también, leerlo en voz alta. Dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque estamos congregados como un solo cuerpo para darte la gloria, la honra y el honor que solo tú mereces, Señor. Aprovechamos esta oportunidad también para orar por nuestra familia pastoral, con la confianza, Señor, de que tu promesa es verdadera y tu presencia va con ellos, Señor, donde quiera que estén, cuando regresen, Señor, en donde quiera que anden por allá, mi Dios, y que bendigas también a la madre de nuestro pastor, Señor, que guarde su salud. Y que conforme a tu voluntad, Señor, tú los guíes en estos días que han de estar ministrando por allá a la familia de nuestro pastor. Pero también, Señor, te pedimos esta mañana por este mensaje. Me pongo en tus manos, Señor, reconociendo, como dice tu palabra, Señor, siervo inútil soy. No puedo hacer nada por mí mismo, Señor, pero dependo de ti, mi Dios. Gracias por enviar tu Santo Espíritu, por darme inspiración para preparar este mensaje. Por supuesto, Señor, gracias por hablar a mi vida. Y ahora ayúdame, Señor, yo te ruego, mi Dios, que me ayudes a poder transmitir esto que me has permitido escudriñar, Señor, para que juntos como un solo cuerpo podamos seguir en este caminar, Señor, en la santificación y poder crecer en unidad, Señor. Para que todo el mundo, Señor, que nos rodea pueda conocer que somos discípulos tuyos, mostrando amor unos por otros, mostrando unidad, creciendo en santidad, madurando, Señor, y siguiendo siempre tu palabra. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Lo pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Pueden sentarse los que se pusieron de pie. Vamos a estar, hermanos, viendo varios versículos. En esta ocasión, para hacer un poco más dinámica la predicación, yo les voy a ir indicando quién me ayuda a leer qué versículo. Entonces, para que estén atentos, hermanos, no los vaya a agarrar dormidos. Bueno, espero no se duerman, ¿verdad? Si se dieron cuenta, hermanos, en las semanas pasadas hemos estado escuchando más bien, acerca del amor y la unidad entre hermanos aquí en la iglesia. Así que nos han instruido, hermanos, nuestra hermana Madaí usaba el domingo pasado una frase, ¿verdad? Conectarnos. Hace algunos domingos decía, estamos muy desconectados. Bueno, nos han animado a conectarnos. Nos han animado, hermanos, a relacionarnos con todo el cuerpo y no solo a tener algunos favoritos, ¿verdad? Es necesario que tengamos comunión con todo el cuerpo de Cristo. Alguna otra cosa que recuerdo es, a veces algunos hermanos somos muy difíciles de tratar. Entonces se nos dieron directrices, ¿verdad? Para orar unos por otros, para que el Señor ablande el corazón de los que de repente nos endurecemos. Y así, hermanos, ya ha habido varias enseñanzas y exhortaciones. Así que, ya que este mes estamos hablando de unidad y amor entre los hermanos, cuando me disponía a preparar el mensaje, yo me preguntaba, bueno, ¿qué regaño seguirá, hermanos? ¿Qué regaño nos hace falta? Y digo, me incluyo, hermanos, por supuesto, porque cuando un predicador prepara un mensaje, el primero que escucha la voz de Dios es uno mismo. Me acuerdo, hermanos, que yo tengo el hábito de darle a mi esposa el bosquejo para que me dé el visto bueno. Y en ocasiones lo lee, hermanos, aprovecho que no está para contarles esta anécdota. Y lo lee y de repente me dice, oye, pero esto me aplica a mí. Digo, claro, a mí también. Y la idea es que nos aplique a todos, ¿verdad? Para que podamos crecer en unidad como un solo cuerpo. Y esa es la idea, hermanos. Así que tengan la seguridad que esto que voy a hablar me aplica, por supuesto, también a mí, nos aplica a todos, hermanos, porque queremos crecer en unidad. Ahora, ¿qué más se puede hablar acerca de la unidad? Bueno, podemos echar un vistazo al pasaje que tomamos como base hoy y mirar a la primera iglesia que se formó en Jerusalén. Normalmente, hermanos, esta primera iglesia se utiliza como ejemplo
Y no sé ustedes, hermanos, pero cuando leemos cómo lo describe este pasaje, algunos de nosotros, si no es que todos, anhelamos llegar a ese punto de unidad. Hay una frase bien famosa que dice: tenían todas las cosas en común. ¿La ubican, hermanos? Dice ahí en uno de los versículos que leímos más adelante, ¿verdad? Tenían todas las cosas en común. Pero para desarrollar esta predicación, hermanos, yo los invito a que vean la secuencia que nos marca Lucas al escribir esta carta, y solamente enfocarnos primero en los 2 versículos que leímos. Fíjense cómo es la secuencia, hermanos. Versículo 41. Los que reciben su palabra son bautizados, es decir, ahí hubo una fe, luego hay una identificación con una iglesia local a través del bautismo, y luego dice, ¿no?, que el Señor añade. Bueno, en este caso no menciona al Señor, pero sabemos que Él es el quien añade. Formamos parte de un cuerpo local. Pero luego vemos, hermanos, que antes de llegar a los versículos que describen esa unidad tan hermosa, hay un punto de partida en el versículo 42. ¿Cuál es la primera frase que encontramos en el versículo 42, hermanos? Perseveraban en la doctrina. Ese es el punto de partida, hermanos. Para llegar a tener la unidad en la iglesia, es necesario que tengamos una sana doctrina de la cual partimos. Así también nosotros, hermanos, como iglesia local, debemos de afirmar que la sana doctrina nos une. Y ese es el nombre de esta predicación. La sana doctrina nos une. Ese es el punto de partida, hermanos. Y no es casualidad que cuando Lucas escribe esta carta empieza por ahí, hermanos. Primero versículo 41, fe, bautismo, se unen a la iglesia, y luego el punto de partida es la doctrina. Así que ese es el tema que vamos a ir desarrollando, la doctrina que nos une como iglesia. La primera pregunta que quiero responder, hermanos, entonces es: ¿qué entendemos por doctrina? Cuando yo era niño, hermanos, en mi familia se practicaba la fe católica, ¿verdad? Y a veces usábamos esa frase: ay, hoy es sábado, hoy es domingo, me toca ir a la doctrina. Pero vamos a definir qué es doctrina desde un punto de vista bíblico. Una definición breve podría ser esta: la doctrina es la enseñanza de Dios revelada en su palabra, que guía lo que creemos y cómo vivimos. La enseñanza basada en la palabra que guía lo que creemos y cómo vivimos. Así que es muy importante, hermanos, considerar estos 2 aspectos. Lo que aprendemos acerca de Dios, que Él nos ha revelado en la palabra, no debe estar enfocado solamente en lo intelectual, hermanos. Yo no debo llenarme solamente de conocimiento, sino debo de esforzarme por poner en práctica lo que estoy aprendiendo. Por lo tanto, hermanos, aquí hay algo que les quiero aclarar, y no sé si lo habían reflexionado, pero no es lo mismo, hermanos, que en una iglesia haya sana doctrina, lo cual es necesario, pero no es lo mismo que se practique en la iglesia la sana doctrina. Y tristemente a veces podemos caer en ese error de confiar y a veces sentirnos bien y decir: en mi iglesia se predica sana doctrina. La pregunta sería: ¿la practicas? Qué bueno que la escuchas, ¿pero la estás practicando? Son necesarias ambas, hermanos. Por eso en la definición decimos: guía lo que creemos, pero también cómo lo ponemos en práctica. Santiago 1:22. Mi hermano Efraín me ayuda a leer Santiago 1:22. No sé si lo pueden proyectar acá. Igual, hermanos, si gustan leerlo de acá o de su Biblia, es válido. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Gracias, hermano. Por eso la iglesia de Jerusalén, hermanos, llegó a ese grado de unidad, compartiendo, vendiendo sus bienes, reuniéndose, compartiendo el pan, estudiando en casa, orando juntos, porque ellos perseveraban. Y esa palabra, hermanos, implica un esfuerzo. Y el esfuerzo, yo creo que sí es difícil escuchar a veces, porque no es cómodo escuchar las verdades que se predican acá. A veces nos confronta la palabra, pero aún es más difícil ponerlo en práctica, hermanos. Por eso la Biblia utiliza la palabra perseverar. Requiere un esfuerzo, hermanos.
los hermanos de la iglesia de Jerusalén perseveraban en la doctrina, es decir, que ellos aprendían lo que Dios había revelado y luego lo ponían en práctica en la vida comunitaria. La doctrina debe vivirse, no solo aprenderse. Y hablando de doctrina, hermanos, quiero hacer aquí una encuesta, quiero preguntarles algo. Levanten la mano, hermanos, así bien alto. ¿Quién de ustedes conoce las 20 o los 20 artículos de la fe bautista? Aunque no sea de memoria, hermanos, ¿quién los conoce, que los ha leído alguna vez? 20 artículos de la fe bautista. Bueno, hermanos, en vista de que la mayoría no los conoce, vamos a desarrollarlos en esta predicación. 20 doctrinas, hermanos, así que pónganse cómodos en su lugar. Normalmente mis predicaciones las estructuro en 3 puntos, 45 minutos. Ahora son 20, entonces pues vamos a... No es cierto, hermanos, no voy a hablar de los 20, hermanos, pero es importante que conozcamos cuáles son las doctrinas que creen los bautistas. Y no porque yo me voy a aprender la doctrina bautista para poder debatir con otras denominaciones. Ese no es el punto, hermanos. Yo debo de conocer estos 20 artículos de la fe bautista, que son la base de lo que creemos, para que estemos seguros de que todos los que formamos parte de esta iglesia bautista estemos en el mismo sentir. Si no creemos lo mismo, no vamos a practicar lo mismo. Se los dejo de tarea, hermanos. Lo pueden consultar en la página de la Convención Nacional Bautista. Solamente les voy a leer, hermanos, los títulos de esos 20 artículos muy rápido. 1. Las Sagradas Escrituras. 2. El verdadero Dios. 3. El hombre. 4. Salvación por gracia. 5. Regeneración. 6. Arrepentimiento y fe. 7. Justificación. 8. El propósito de la gracia divina. 9. La santificación. 10. La perseverancia de los santos. 11. La ley y el evangelio. 12. Una iglesia verdadera. 13. El bautismo cristiano. 14. La cena del Señor. 15. El día del Señor. 16. El gobierno civil. 17. La segunda venida de Cristo. 18. El juicio final. 19. El cielo y el infierno. Y 20. La mayordomía. Esas son las 20 doctrinas de la fe bautista, hermanos. Es importante que las conozcamos. Ahora, no voy a profundizar en las 20, obviamente, pero sí quiero dar 3 ejemplos de cosas positivas que trae el tener una doctrina sólida, hermanos. La importancia de la doctrina es que la doctrina correcta siempre produce relaciones correctas. Repito, la doctrina correcta siempre produce relaciones correctas. Si yo no tengo doctrina, voy a actuar no conforme a la palabra de Dios. Aquí hay 3 ejemplos, hermanos. Si no creemos lo mismo sobre Dios y sobre su voluntad revelada, no somos un cuerpo, somos un club social, en donde cada quien viene y pues escucha, y lo que me acomoda, lo que me gusta, lo pongo en práctica, lo que no lo descarto, y pues no tengo mucho interés en lo que cree el hermano Pedro, en lo que cree el hermano Memo. Está bien por ellos, yo creo lo que yo quiero. Cuando vivimos así, hermanos, solo somos un club social, reunidos aquí una vez a la semana. Y esa no es la idea para fortalecer la unidad. Cuando todos vivimos la misma enseñanza, la iglesia se fortalece en comunión, porque la unidad no se trata de tener la misma personalidad o los mismos dones, sino de compartir las mismas convicciones. Lo que nos une es tener las mismas creencias en común. 3 ejemplos, hermanos, de que una sana doctrina aplicada va a traer unidad a la iglesia. El primero de ellos está en Efesios 4:32. Mi hermano Ramón, ¿lo puede leer, por favor? Efesios 4:32. Dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Gracias, hermano. Primer punto positivo: la sana doctrina produce una cultura de gracia y perdón. Ser benignos y perdonarnos como Dios nos ha perdonado.
Al comprender esto, hermanos, el Espíritu Santo nos va a confrontar. Y cada vez que suceda algo, yo me voy a preguntar, ¿cómo puedo negar el perdón a mi hermano si Dios me perdonó a mí? Una iglesia que vive la doctrina de la gracia es una iglesia donde las ofensas no destruyen la unidad, porque el perdón fluye rápido. A veces, hermanos, tenemos el pensamiento, la postura que tenía Pedro. Y Pedro decía, oye, Señor, pero ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Se acuerdan? A veces nos preguntamos eso. Pero yo creo, hermanos, que deberíamos de preguntarnos, ¿cuántas veces los hermanos me han perdonado a mí? ¿Cuántas veces le he quedado mal a alguien? ¿Cuántas veces, como decía en la predicación pasada nuestro pastor, cuántas veces no he saludado a alguien? ¿Cuántas veces traigo alguna carga y trato mal, contesto mal, dejo plantado a alguien, no le ayudo? Normalmente nos enfocamos hacia afuera, hermanos. Pero la doctrina del perdón nos debe de llevar a entender que Dios me ha perdonado a mí y que los hermanos también me perdonan constantemente. Y yo le agradezco mucho eso, hermanos, a mi Dios. Porque yo estoy seguro, hermanos, y no lo digo por quedar bien, pero estoy seguro, hermanos, que yo los he ofendido más veces de las que me he dado cuenta. Pero en medio de las pruebas, hermanos, yo he visto el amor que sienten ustedes como iglesia hacia mí. Y eso me lleva a entender, hermanos, cuánto me han perdonado. Deberíamos de tener ese sentir, hermanos. Preguntarnos primero cuántas veces he ofendido a otros. En vez de ser como Pedro y decir, pero ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Amén. Segundo ejemplo, hermanos, 1 Corintios 12, 25 y 26. A ver quién se está durmiendo. No es cierto, hermana Elda, ya la vi. 1 Corintios 12, 25 y 26. Para que no haya desvanecencia en el cuerpo, sino que los miembros, Sí. los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Segundo beneficio, como ejemplo, la sana doctrina produce servicio mutuo. Servicio mutuo. Cristo es la cabeza y nosotros los miembros. Cuando vivimos confiando en eso, creyéndolo de verdad, el egoísmo muere, hermanos. Ya no vengo al templo a ver qué recibo, ya no vengo a ver si la música, la alabanza me gustó, sino que vengo a ver a quién puedo servir, a quién puedo animar, con quién puedo llorar también, hermanos. Eso es necesario a veces. Necesitamos ese acompañamiento en los momentos difíciles. La doctrina correcta nos quita el individualismo. Ya no somos cristianos solitarios. Cuando entendemos que el Señor nos ha mandado a vivir en comunidad. Cuando entendemos que todos somos necesarios. No hay ni un solo miembro aquí, hermanos, que sea más valioso que otro. Ni uno solo, hermanos. Pero tampoco hay uno que valga menos. Aunque, como vimos en las prédicas anteriores, a veces no tenemos tanta afinidad con algunos. Pero no debemos de caer en ese engaño de decir, bueno, no me llevo bien con este hermano fulanito, entonces pues, él vale menos, ¿no? Lo vi como que anda sufriendo, pero bueno, pues, ojalá le vaya bien. Debemos dolernos con los hermanos, debemos de alegrarnos, hermanos, cuando hay también una situación positiva para cada uno de nosotros. Y el tener la sana doctrina nos lleva a tener esa convicción. Quitamos fuera el individualismo, hermanos. El favoritismo se va. Vivimos en unidad. Y tercer ejemplo, hermanos, Génesis 1:27. Hermana Leli, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Gracias, hermana. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, cada uno de nosotros. La sana doctrina produce respeto y valoración. Entonces, en el punto anterior, recordamos que a veces no tenemos tanta afinidad, pero ¿qué creen? Cuando tenemos la doctrina correcta, podemos alcanzarla.
Porque nuestra doctrina sobre el hombre enseña que cada ser humano posee una dignidad dada por el Creador. Al poner esto en práctica, miramos al hermano que es diferente a nosotros en edad, en trasfondo social, en carácter, en madurez, en economía, etc. Pero lo podemos tratar con profundo respeto, pero también con ese sentir de unidad. Mi hermano es imagen de su Creador. Ese Creador el cual yo digo que adoro con todo mi ser. Si Él es una imagen viva del Dios en el que yo creo, yo debo tratarlo como tal. Y no debe de ser más o de mayor peso cuando no tenemos la misma edad, ni los mismos gustos, ni el mismo carácter, ni frecuentamos los mismos lugares, etcétera, etcétera. La sana doctrina nos ayuda a vencer estas barreras, hermanos. Ya no hay espacio para la acepción de personas porque vemos el reflejo de Dios en cada miembro del cuerpo. Amén. Y así como hay, hermanos, aspectos positivos, también hay aspectos negativos que nos ayudan también a sensibilizarnos un poco más de lo importante que es tener la misma doctrina, hermanos, esforzarnos, perseverar, como dice el versículo 42. Los peligros de no perseverar en la doctrina. Recuerden que al principio establecimos que no es lo mismo escuchar sana doctrina en la iglesia que practicarla. Hay que perseverar, hermanos. Peligro de no perseverar, número 1. Juan 4:22. Juan 4:22. Déjenme ver quién. Hermano Omar, ¿me ayudas a leerlo? Sí. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Es el Señor hablando con la mujer samaritana, ¿verdad? El primer peligro de no tener una doctrina correcta es que podemos caer en adoración superficial. Adoración superficial. Dentro de la iglesia, si no perseveramos en la sana doctrina, vamos a adorar según lo que sabemos, como le dijo el Señor a la mujer samaritana, ¿verdad? Tú adoras según lo que sabes. Y eso hace que nuestra adoración sea limitada o incompleta o incorrecta. Podemos cantar, orar, servir, pero sin un fundamento bíblico corremos el riesgo de hacerlo sin saber por qué lo hago. Bueno, yo vengo porque el pastor lo ordenó. Bueno, yo vengo porque el hermano con el que simpatizo también va a participar, entonces yo también, etcétera, etcétera, hermanos. La preparación nos une, entonces. Cuando todos aprendemos la misma enseñanza, adoramos con un mismo entendimiento. ¿Se acuerdan de Romanos 12:1? Ese versículo termina diciendo que nuestro culto debe de ser racional, con entendimiento, hermanos. Todo lo que yo hago para Dios, debo de saber por qué lo hago. Dios no quiere robots que le adoren solo porque sí. Primera de Corintios 14:15, hermanos. Primera de Corintios 14:15. Mi hermano Orlando, ¿lo puedes leer? Ya Por favor. no dice, ¿qué pues? Oraréis con el espíritu, pero oraréis también con el entendimiento. Cantaréis con el espíritu, pero cantaréis también con el entendimiento. Pablo nos enseña que la adoración, la oración, no es solo una emoción pasajera. Tiene que haber entendimiento, hermanos. Tiene que haber una comprensión consciente. Es por eso, hermanos, que tenemos que perseverar en la doctrina. A veces, hermanos, siendo muy honestos, a veces cuando escuchamos una predicación aquí en la iglesia, algún estudio en escuela dominical, nos podemos llegar a preguntar, bueno, ¿y eso qué sentido tiene para mí? ¿Por qué debo de perdonar a otros si no se lo merecen? ¿Por qué orar si Dios conoce mis pensamientos? ¿Por qué amar al prójimo si pues como que no me llevo bien con él? Sin embargo, Dios no quiere que vivamos una fe ciega. Él anhela que mediante el estudio de su palabra y una comunión constante con Él, nuestro entendimiento sea renovado para captar la profundidad de sus propósitos. Amén. Todo lo que aprendemos aquí, hermanos, pregúntense, ¿qué de todas esas cosas me aplica? Y luego, tal vez en la predicación estuvo medio confuso, como que no entendí.
pero por algo lo está diciendo el pastor acá al frente, por algo quien me está discipulando me está dando esta enseñanza, y si no la comprendí en el momento, debo de ir a la palabra y escudriñar el por qué. Todos los mandamientos que Dios nos da, hermanos, son por nuestro bien. A veces, hermanos, una de las cosas, no me desvío mucho en esto, pero una de las cosas que me gusta de estudiar el Antiguo Testamento es el que nosotros ya podemos entender el por qué Dios les dio algunas reglas a ellos, que en su momento a lo mejor ellos no entendían. Por ejemplo, cuando estaban en el desierto, ¿no? Les dijo, esto pueden comer, esto no. Y entonces si hubiéramos estado en esa época, tal vez hubiéramos dicho, quién sabe, ¿no? Qué caprichoso es Dios. Bueno, pues lo voy a hacer, pues me lo está indicando. Pero cuando profundizamos hacia atrás, vemos que había otras razones, aparte de demostrar obediencia. Había temas de salud. Imagínense, ciertos alimentos, no existía el refrigerador, ¿no? Estar en el desierto, estar en el calor. Son cosas que a lo mejor en ese momento no se meditaba. Cosas de ese tipo, hermanos. Entonces, eso sigue siendo aplicable para nuestra vida actual. Cada cosa que Dios nos ordena en su palabra tiene un propósito benéfico para nosotros. A veces no lo entendemos, hermanos, pero debemos de adorar con razonamiento. Seguimos, hermanos, consecuencias o peligros de no tener una doctrina correcta. Jueces 21-25. Jueces 21-25. Hermano Memo Rosete, papá. Ah, cierto, también es papá. Bueno, vamos a hacer esgrima entre los dos, a ver quién. ¿Jueces qué? Jueces 21-25. Esgrima. Amén. No, ya hizo trampa, se paró. Se paró antes de tiempo. Amén. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Wow. En esta iglesia, ¿quién es nuestro rey, hermanos? Jesucristo. ¿Y cómo sabemos lo que quiere nuestro rey? Lo que dice la Biblia. A través de su palabra. Cuando la doctrina no es el fundamento, cada persona define su propia verdad, lo que genera división y confusión. En la iglesia, si no perseveramos en la sana doctrina, podemos caer en el error de vivir la fe según nos parece, como dice el versículo de Jueces, ¿verdad? No me apego a lo que dice Dios, yo creo que esto está bien, creo que esto está mal, mi hermano hace otra cosa, pero yo estoy convencido de lo que yo creo, con lo que yo crecí, entonces yo voy a hacer esto. Eso trae caos, hermanos. Caos en vez de unidad. Cuando vivimos así dentro de la iglesia, hermanos, vivimos basado en emociones, en costumbres o en preferencias personales. Sin perseverar en la doctrina, cada quien sigue su propio camino y la unidad se rompe. Solo la palabra de Dios nos da un fundamento común que nos une y nos guarda de este caos espiritual. Cuando cada quien cree lo que quiere, nunca va a haber unidad, hermanos. Por eso necesitamos prepararnos en doctrina. Por eso les decía hace rato, si yo soy bautista y creo que me identifico con la doctrina bautista, debería conocerla. Es necesario que la conozcamos. Insisto, no para debatir con otras denominaciones, sino para estar en el mismo sentir todos. Amén. Vamos al siguiente peligro. Apocalipsis 2, 14 y 15. Apocalipsis 2, 14 y 15. Y mi hermana Mercedes se ve que lo quiere leer. Apocalipsis 2, 14 y 15, por favor, hermana. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, enseñaban a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Wow. Tercer riesgo, hermanos, cuando no hay sana doctrina, la verdad puede mezclarse con el error. La verdad fácilmente puede mezclarse con el error.
La iglesia de Pérgamo, que fue lo que leyó nuestra hermana, permitió que se infiltrara una enseñanza corrupta que llevaba al tropiezo y el pecado. El no perseverar en la doctrina bíblica, en este sentido, nos puede llevar a aceptar enseñanzas que son atractivas, pero contrarias a la palabra de Dios. Y entonces la unidad se rompe cuando se permite que el error entre en lo que se enseña en la iglesia, en lo que se cree en la iglesia. ¿Y saben cuál es el problema, hermanos? Si somos realistas, es que a veces, como les decía en los puntos iniciales, a veces aquí en el púlpito la sana doctrina sigue, pero cuando yo como miembro no me fortalezco en la doctrina que creo, el error no entra desde acá, hermanos, empieza a entrar en cada uno o en algunos de los miembros que venimos a la iglesia por no fortalecer nuestra doctrina, hermanos. Y entonces, alguien que tiene doctrina incorrecta, tal vez no va a estar acá al frente y predicar esa doctrina incorrecta, no necesariamente. Pero sí en la convivencia, hermanos, a veces esas doctrinas empiezan a infiltrarse dentro de la congregación, causando división, hermanos. Por eso es importante tener una doctrina sólida. Y el último ejemplo, hermanos, de consecuencias negativas de no tener doctrina está en Hebreos 5, del 12 al 14. Hebreos 5, del 12 al 14. Hebreos 5, del 12 al 14. Y lo va a leer. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Vamos a dejarlo libre este. Mi hermana Mayrani levantó primero la mano. Por favor, hermana. Lo voy a leer en esa porque yo traigo la NBI. Adelante, hermano. Dice, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados, cuáles eran los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gracias. La cuarta consecuencia, entonces, creo que está clara. Inmadurez espiritual, hermano. No tener una doctrina sana, firme, nos da inmadurez. Y Pablo hace esa comparación fuerte, ¿no? Aunque sabemos, hermanos, lo hemos dicho en muchos otros temas, la madurez no depende del tiempo que llevamos en la iglesia, ¿verdad? Pero creo que sí se esperaría, hermanos, que cuando ya llevamos cierto tiempo, debería de haber un reflejo en crecimiento. En la MT, hermanos, una vez uno de los ponentes nos contó una anécdota y decía que él a veces preguntaba, ¿no? Hermano, ¿cuánto llevas en la fe? Y a los hermanos que decían, no, hermano, yo soy nuevo, llevo un mes. Y el hermano respondía, tú no eres nuevo, hermano, nuevo es que ayer te convertiste. Tú ya llevas un mes de aprendizaje. Deberías de tener alguna evidencia de crecimiento. Y Pablo, aunque es fuerte en estas palabras, les dice, ¿verdad? Esa comparativa. Hace tanto, gracias hermana, hace tanto que son creyentes, ya deberían estar enseñando a otros. ¿Cómo le enseño a alguien una doctrina que no conozco? ¿Cómo instruyo a alguien, quien sea dentro de la iglesia, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, quienes estudian, a compañeros de la escuela? ¿Cómo les enseño? Y aquí, hermanos, hay un desafío importante porque a veces medimos con tiempo en algunas iglesias, pero también medimos con cierto conocimiento, pero no con aplicación. Y a veces nos quedamos, hermanos, en decir, pero pues ese libro yo ya lo estudié. Eso ya lo escuché muchas veces en predicación. Cuando tengas ese sentir, hermano, pregúntate, ya que lo has escuchado, estudiado, leído muchas veces, ¿te sientes capaz de enseñarlo? Si tu respuesta para ti mismo es no puedo enseñarlo todavía, entonces, hermano, no des por hecho que ya no necesitas volverlo a repasar. Sigue perseverando para que no te quedes estancado en inmadurez espiritual. Sin perseverar en la sana doctrina, los creyentes permanecen inmaduros y no desarrollan la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo falso, que es como termina el pasaje que leyó nuestra hermana.
Y esto nos lleva a depender de las emociones o tradiciones en lugar de la verdad bíblica. Yo creo que todos conocen aquel pasaje en Gálatas, ¿verdad? Del fruto del Espíritu. ¿Pero se acuerdan qué viene antes? ¿Qué desarrolla Pablo en los versículos anteriores? Vamos a verlo, Gálatas 5 del 19 al 21. Gálatas 5 del 19 al 21. Sí, hermana, por favor. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza y pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias y visiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Amén. Hermana, ¿puedes regresar al versículo 20? Ahí Pablo lista, ¿verdad? Varias obras de la carne. Pero ya que estamos hablando de unidad, creo que el versículo 20 de este pasaje nos da ilustraciones directas. De hecho, menciona la unidad, ¿verdad? Divisiones. Pero ahí hay pecados, hermanos, que se van a ver reflejados en esas divisiones, en esa falta de unidad en la iglesia. Y tenemos cosas como ser hostiles con otros. ¿Cómo tratas a otros cuando te quedan mal, cuando te fallan de alguna manera? ¿Eres misericordioso o te vuelves hostil? También tenemos peleas, puede haber celos, arrebatos de furia, dice ahí, discordias, divisiones. Hermanos, si no crecemos en doctrina, vamos a seguir siendo carnales. Eso es tan importante para la unidad. La doctrina nos da un filtro, nos enseña a someter las emociones a la verdad para que nuestro comportamiento sea correcto y edificante. Así que, hermanos, voy a terminar con esto. Hemos visto hoy lo que la unidad de la iglesia de Jerusalén, para ellos no era un asunto de simpatía natural o tener personalidades afines. Por eso el énfasis en que el versículo 42 empieza diciendo la doctrina, perseveran en la doctrina. No menciona algo como tenían el mismo carácter, tenían gustos en común, le iban al mismo equipo de fútbol. No eran esas cosas los que los unían, hermanos. Inicialmente era la doctrina. Su unidad nacía de esa base sólida, perseverando en la doctrina. Así que la madurez de una iglesia no se mide por cuánta doctrina retiene en la cabeza, sino por cuánta doctrina demuestra en sus relaciones cotidianas. Así que déjame decirte esto. Si tu teología, todo lo que sabes aquí, todas las veces que has leído la Biblia completa, todos los estudios que has tomado, si todo eso te vuelve arrogante, te vuelve peleonero, te vuelve aislado, quizá tú estás estudiando la doctrina de los apóstoles, pero no la estás viviendo. Y eso no es perseverar. Perseverar no tiene que ver solamente con lo intelectual, sino con la práctica, hermanos. Así que de lo que hemos ido aprendiendo, hermanos, en estas semanas que estamos hablando de la unidad, hay que perseverar en ponerlo en práctica. Quiero desafiarlos, hermanos, para terminar, a dos cosas. Número 1, perseveren en la doctrina. No se conformen con una fe superficial. Cuando se reanude, hermanos, asistamos a la escuela dominical, leamos la Biblia en casa, estudiemos los artículos de fe que mencionamos, hermanos, se los dejo de tarea. Porque necesitamos conocer la verdad para estar protegidos. Y el segundo desafío, hermanos, es, escuchen bien esto, a partir de hoy, somete tus emociones y opiniones a la verdad de Dios. A partir de hoy, somete tus opiniones y emociones a la verdad de Dios. ¿Eso qué significa? Es decir, la próxima vez que tengas un conflicto con un hermano, o que no estés de acuerdo en algo como se hace aquí en la iglesia, no actúes bajo el principio de, a mí me parece que... No te dejes llevar por eso. A partir de hoy, cada vez que tengas ese tipo de conflictos, pregúntate, ¿qué dice la sana doctrina respecto a esto que estoy sintiendo? Respecto a esto que estoy viviendo. ¿Qué dice la palabra de Dios? No qué dicen mis emociones. Ese es el desafío, hermano. Así pues, hermanos, vamos a terminar.
Mi hermano Mar, si me puedes ayudar a proyectar Efesios 4:3 en la NTV. Vamos a terminar, hermanos, leyendo todos juntos ese versículo. Efesios 4:3 NTV. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, y dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Hagan todo lo posible. Hagamos todo lo posible para mantenernos unidos. Para llegar a tener todas las cosas en común hay que hacer todo lo posible. Esforcémonos, hermanos, en perseverar en la aplicación de la sana doctrina que estamos recibiendo aquí. Vamos a orar, hermanos. Padre de la gloria, gracias, Señor, porque tu palabra es verdadera y queremos vivir, Señor, dependiendo de ella. Porque tenemos la convicción de que es una lámpara para nuestros pies. Tenemos la convicción, Señor, de que tu verdad revelada, Señor, viene directamente de ti. Y los hombres que la escribieron fueron inspirados por tu Santo Espíritu para revelar aquello que quieres para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que tengamos una doctrina unánime, firme, pero sobre todo bíblica, Señor. Y que dejemos de ser niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina ajena a tu palabra, Señor, sino que por el contrario, tengamos las mismas creencias bíblicas conforme a tu voluntad. Y que eso nos lleve, Señor, a tener la unidad parecida a la que vemos reflejada en el libro de Hechos, Señor, en donde los hermanos tenían todas las cosas en común. Gracias, Señor, por este mensaje. Ayúdanos a seguir creciendo en aplicar la doctrina, en perseverar, en aprender más de ti y en poner en práctica día a día, Señor, lo que nos revelas. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.